Bienvenidos, buenas tardes. Hola José, ¿cómo estás? Katy, ¿cómo estás? Estamos acá otra vez en una clase, listos para aprender un poco más, ¿verdad? Exactamente, hoy día vamos a aprender bastante. Seguro el profesor que va a estar junto a nosotros nos va a dar mucha información que ha tenido que recabar de muchos lugares, de muchos libros. Así que vamos a estar sorprendidos por toda la información que hay el día de hoy. Así es, hoy estamos con clases de lenguaje, pero no cualquier lenguaje, sino vamos a ver qué tan poderosa es la palabra y además a través de un autor tan importante e interesante, sobre todo en estas épocas que agarró mucha popularidad como es Orwell. Exactamente, por eso también el nombre de la clase de hoy es clase de lenguaje, instrumento para... Ahí se me fue. Ahí me olvidé. Instrumento de autoconocimiento. Ahí está, ahí va. Instrumento de autoconocimiento. He tenido un pequeño slash de memoria, se me ha ido la palabra, pero hoy día vamos a aprender más palabras porque vamos a tener un montón de cosas que van a ir volando en nuestro cerebro, van a tener un montón de significados, ¿no es cierto, José? Exactamente, además vamos a saber que la importancia del uso de las palabras, y yo creo que qué mejor que hacerlo que un profesor, que una persona que ya tiene esta experiencia para enseñarnos. Exactamente. Vamos a dar la bienvenida también a todas las personas que ya están conectadas junto a nosotros. Hoy día a las 4 de la tarde en punto, estamos comenzando la clase del día de hoy. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando y también invitar, ¿qué invitamos, José? ¿Cómo los invitamos? A ver, también, no sé, invitar a todos los que decimos, todos aquellos que están un poco interesados por el tema del lenguaje, todos aquellos que les gustan mucho de estas cositas, que quieren aprender también cómo formular quizá alguna palabra, pero sabiendo su sentido, su significado, que no es así de simple, no es tan fácil además. Y bueno, también invitar a todos los que les gusta Orwell y quieren saber algo más sobre este autor, que bueno, ya estamos acá listando todo. Sí, y así como nosotros estamos conectados vía internet, obviamente todos los estudiantes y todas las adolescentes y los adolescentes jóvenes y jóvenes que quieran participar pueden pedir el link por el inbox, porque pueden estar aquí en el aula digital para pasar clases junto a nosotros. Así que ya nomás escríbanos a Pica Bolivia, díganos, mira, yo me interesa esta clase, además quiero de una vez estar ahí presente, atento, entonces, bueno, háganlo y entren al enlace, estamos acá esperándolos. Exactamente. Bueno, ya estamos, ya hay varias personas que se están conectando, ya tenemos bastante audiencia. Yo creo que es momento, José, de presentar a nuestro querido profesor del día de hoy. Bueno, y acá estamos con Miguel Aramayo, él ha sido ya docente en colegio de lenguaje, es alguien que sabe de lo que está hablando, sabe cómo enseñarnos y creo que nos va a meter muy bien al mundo del lenguaje y de Orwell. Hola Hola, Miguel, ¿qué ¿cómo tal? estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la calurosa bienvenida. Bienvenido, Miguel, qué lindo tenerte aquí en el espacio del Piclases. Vamos a aprender hoy día lenguaje, vamos a estar hablando sobre Orwell, vamos a hablar sobre el significado de las palabras, vamos a estar hablando sobre qué tan importante es utilizar las palabras, ¿no? Porque las utilizamos todos los días, hablamos, conversamos, chateamos, entonces es muy importante. Profe, si nos puede contar un poquito acerca, así un esbozo a grandes rasgos de qué se va a tratar la clase mientras los chicos y chicas se van conectando. Ah, claro, claro que sí, con mucho gusto. De lo que va a tratar esta clase, obviamente, como lo dijo José, el eje va a ser 1984 de Orwell y vamos a, digamos, condimentar ese eje, ese tema con un par de ensayos de Orwell, dos ensayos de Orwell sobre de qué se trata el lenguaje, por qué se escribe, cuáles son las motivaciones por las cuales mediante las cuales el escritor se incentiva a escribir, y otros dos ensayos, uno de naturaleza un tanto más filosófica, pero siempre relacionada al lenguaje.
Y luego, justamente con lo que decían, relacionado con lo que decían, vamos a ver dos palabras, si es que da el tiempo, no, pero vamos a ver dos palabras que nos demuestran pues el poder del lenguaje, como bien dijeron, y sus posibilidades. Ok, Ese sería un rápido resumen. súper. Bueno, vamos a esperar a ver si alguien más quiere estar en la clase del día de hoy y se conecta. Ya saben que tienen que mandar el link, tienen que pedir por inbox el link y las chicas del equipo de redes que tenemos está atento a tus mensajes y te va a mandar el link inmediatamente. Así es, ya estamos atentos, ya estamos preparados. Únete a nuestra charla, ven, conversa con nosotros, haz tus preguntas, agarra tu cuaderno, tus apuntes, empieza a agarrar aquí todo el conocimiento que nos va a transmitir Miguel. Y además es eso, justamente el uso de las palabras, qué importante es, porque cada palabra tiene un sentido, un significado, tiene algo, ¿no es cierto? Y creo que ahora vamos a saber cómo manejarlas bien. Exactamente. Bueno, ya son las 4:11, ya no vamos a esperar más. Igual si quieren ingresar a la clase y estamos en medio de la clase, pueden hacerlo. Yo voy a estar atenta para que podamos darles la bienvenida, pero mientras ya debemos comenzar con la clase. Así que, Miguel, las pantallas son tuyas. Ok, ok, muchas gracias, Katy. Bueno, entonces, como ya dije, vamos a llegar al meollo del asunto con la novela 1984 y más específicamente con uno de sus temas, que es el lenguaje y que en este caso tendríamos que enfocarnos aún más en la neolengua, que es este lenguaje dentro de la novela. Bueno, para ese propósito, vamos a introducirnos al tema con este ensayo de George Orwell, datado el 1946, y que lleva por título ¿Por qué escribo? Voy a hacerles un resumen un tanto somero sobre el contenido de este ensayo. Este ensayo hace énfasis principalmente en 4 motivaciones que habitan al escritor, ¿no? Según dice Orwell. Y este escritor tiene una necesidad de compartir conocimiento, de compartir opiniones, puntos de vista, pero lo hace, según Orwell, siempre tengamos en cuenta que este texto es de autoría de Orwell, siempre lo hace orientado por estas cuatro directrices, ¿no? Para Orwell hay lo que se llama el egoísmo, así lo pone, así de simple, el egoísmo en cuanto el ansia de ser reconocido por sus pares, ¿no? El escritor escribe porque quiere reconocimiento. Esa es una de las directrices. La segunda directriz es el entusiasmo estético, ¿no? El gusto por las palabras, el gusto por cierta combinación de palabras, por los sonidos de las palabras, todas estas cuestiones de forma entran en esta segunda directriz. El tercero es el impulso histórico. Y este tercero y el cuarto están muy relacionados entre sí, muy vinculados, porque el impulso histórico posiciona al escritor en el presente, pero con un conocimiento de lo que ha pasado. De ahí impulso histórico. Es decir, es el ansia de escribir, la necesidad de transmitir lo que está pasando en el presente del escritor, siempre ahí situado en el presente, en medio de las circunstancias temporales, materiales en las que se encuentra el escritor. Ese es el impulso histórico que se ve muy vinculado con lo que es el propósito político. Aquí Orwell siempre ha sido un escritor que ha abogado mucho por lo que era el activismo, en el sentido de que tomaba
una posición con respecto a los sucesos históricos que le tocó vivir, que de sernos posible ahondaríamos mucho más en este tema, pero eso ya se tiene que dejar para un análisis de la vida y la obra de Orwell. Digamos de momento que él estuvo en Birmania, él estuvo también presente en la Guerra Civil Española, y todo esto lo ayudó a tomar una posición política, ¿no? Igualmente, su experiencia personal, haber tenido que trabajar, haber tenido que sufrir muchas privaciones durante su vida, también lo han posicionado políticamente en su tiempo, ¿no? Que ha sido un tiempo fregadísimo, era la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Este texto aparece en 1946, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, y este propósito político es lo que siempre va, es una de los factores más importantes para Orwell, ¿no? Dentro de la escritura de Orwell. Y siempre habla del lenguaje impulsado políticamente, porque dice, es necesario hablar mejor para entendernos mejor, ¿no? Siempre con la mira política de una sociedad, ¿no? Y que dentro de esta sociedad hay intereses encontrados, pero esos intereses encontrados, pues, pueden conciliarse mediante el diálogo. Bueno, ya habiendo tomado en cuenta en cuenta estos cuatro factores que cita Orwell en su ensayo ¿Por qué escribo? Pasemos un poquito a, digamos, resumir la trama principal de 1984 o de 1984. Esta es una novela distópica en el sentido que se proyecta en un futuro. Orwell escribe sobre una Inglaterra que está para él a 40 años aproximadamente, yo creo que menos, no estoy calculando bien los números, pero que es un futuro no tan lejano, poco deseable. Podemos relacionar esta poco deseabilidad al término distópico en contraposición con otras novelas que eran del género utópico, ¿no? Que era una especie de idealizar una sociedad perfecta, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Orwell en 1984 es presentar un futuro no muy deseable. Dentro de esta realidad en la que nos introduce poco a poco, ¿no? La trama, no quiero anticiparme a la lectura de nadie, así que no quisiera spoileárselas, ¿ya? Spoileársela la novela a nadie. Pero vamos a hacer una especie de análisis de los tres momentos más importantes de la novela y de los temas y de tres temas también que surgen a lo largo de la novela. Miguel, una pregunta para los adolescentes, niñas, niños que nos están viendo. ¿Cómo podemos explicarles en unas palabras sencillas qué es lo distópico? Lo distópico, precisamente quería contraponerlo a lo utópico, ¿no? Bueno, en palabras sencillas, si la utopía es este género de ficción, ¿no? Al que han recurrido varios autores, imaginar un futuro mejor, un futuro ideal, donde las cosas funcionen como supuestamente tendrían que funcionar si todos viviéramos en completa armonía. Lo distópico, en contraposición, encarna este futuro no deseable. Entonces, tenemos novelas distópicas, como 1984, como Fahrenheit, también, y como una que está ahorita circulando en formato de serie en la plataforma de Netflix, si no me equivoco, que es El cuento de la criada, ¿no? Que imaginan futuros muy poco deseables, donde las condiciones sociales son realmente perturbadoras, preocupantes. Lo distópico entonces sería como el futuro, un lugar en el futuro poco deseable, en contraposición con lo utópico, digamos, que sería la idealización, también difícilmente accesible,
pero cargada de valores buenos, digamos, mientras lo distópico es aquello que no desearíamos que pase en un futuro. ¿Hola? Bueno, Excelente, muchas gracias. no, cuando gusten. Entonces, ya, pasemos rápidamente a ver, vamos a analizar, digamos, esta novela en 3 tiempos, ¿no? Uno es la introducción que se hace a toda esta realidad en la que vive Winston, que es el personaje principal. Es una realidad, como decimos, poco deseable. Él es parte del partido externo. Luego se van dilucidando estos términos. Y está cansado de la vida en 1984. Su futuro, su presente no es muy esperanzador. De ahí que empieza a escribir un diario. Otra vez este gesto de escribir, de volcar el pensamiento en palabra, ¿no? Entonces, realmente, más allá de la realidad que le ha tocado vivir, en ese momento se siente completamente desesperanzado, sufre una crisis existencial, digamos, pero escribe, vuelca su pensamiento en el diario, y así empieza a generarse la trama de la novela. Vamos a seguir la trama de la novela, pero vamos a dejar el final, obviamente, sin decir, porque les he dicho que no quiero arruinarle a nadie la novela spoileándosela. Bueno, entonces, es personaje Winston que está ahí sumamente problematizado con la vida que le ha tocado vivir, lo escribe y empieza a volcar en ese diario su descontento con el sistema gubernamental, ¿no? A lo largo de la trama aparecen muchos personajes como Julia o Sime o Brian, ¿no? Que interactúan con este personaje y que posibilitan escenas muy interesantes como la que se da con Sime. Sime es un filósofo el cual está encargado de poner en marcha este proyecto de reducción del pensamiento para que la población en general dentro de la novela carezca de los medios para criticar al gobierno. Vamos a seguir la trama rápidamente de la novela, ¿no? Winston está sumamente problematizado, tiene estos encuentros en los que se puede ahondar muchísimo, que son muy interesantes. Tiene un encuentro con una personaje mujer que es Julia, un personaje al cual le carga de mucha connotación, de muchos sentidos revolucionarios, ¿no? También tiene roces con Sime, un intelectual con el que comparte estas experiencias sobre el lenguaje, el gobierno, el autoritarismo presentes en 1984. Y precisamente con Julia empieza esto es parte del nudo que se hace en la trama, ¿no? Pasada la introducción, podemos ver esto como un nudo. En este nudo surge el amor, ¿no? El amor es uno de los temas igual recurrentes en 1984. A pesar de esta miseria, digamos, existencial que muchos pasan en el mundo de 1984, se puede generar un vínculo emocional básico en el humano que es el amor, ¿no? El cariño. Y esta historia con Julia, pues, se desarrolla ampliamente en el libro, ¿no? Como les digo, ella en la mente de Winston, está cargada de valores revolucionarios, tiene sueños con ella, ¿no? Que son muy decidores de cómo la ve, de qué símbolos carga para él su existencia. Luego pasa que este amorío los lleva a ambos a una situación bastante comprometida en la cual pues caen presos del régimen, ¿no? Previamente a eso, charla con O'Brien y O'Brien le da este libro en el cual está la historia
dentro de 1984, la historia con H mayúscula de qué ha pasado en ese mundo para que lleguen a ese punto. Y ahí se desglosa todo maravillosamente, se pinta el mundo, ¿no? Está ahí pintando el panorama del mundo que se vive en esa novela. Después de la Segunda Guerra Mundial, sucesos históricos vienen, cambian la geopolítica, toda la organización mundial, y hay tres poderes que se disputan, que no se disputan el poder, sino que disputan el poder dentro de sus sociedades para mantener a sus sociedades en control. Y guerrean, pero guerrean inútilmente, digamos, en un frente neutro que se abre cerca de África. Hay una imagen, si gustan, se las voy a compartir. Creo que sí. Esta sería la imagen. Ahí más o menos se ve cómo se ha dividido el mundo en tres poderes dominantes. El INSOC, que en español se llama SOSING, o socialismo inglés, Eurasia y East Asia, que sería como Asia del Este, ¿no? Ahí hay tres poderes que es decir, son superpotencias que entran en conflicto constante, y dentro de lo que está en negro, está ahí la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda, que son la franja aérea 1, donde toman lugar todos los hechos de la novela. Bueno, espero no haberlos enredado mucho con este resumen, es un tanto difícil. Podríamos haber empezado con este trasfondo histórico dentro de 1984, pero hemos querido seguir la trama del personaje principal, ¿no? Que se ve seducido, luego se ve engañado por uno de los otros personajes y finalmente tiene un destino poco deseable. La novela es sumamente... no tiene esos finales Disney, digamos, ¿no? No tiene esos finales deseables, un poco acaramelados. Tiene un final bien fuerte, pero que te provoca y que te invita a pensar. Bueno, ese más o menos sería el mundo en el que vive Winston. Winston tiene todo este recorrido en la trama, ¿no? Y hay estos temas como el amor con Julia, el engaño, el final, que contiene igualmente otro tema amplio. Pero yo quiero enfocarme en el tema de la neolengua y del lenguaje, un tema que está presente en la novela igualmente. Lo que pasa con la neolengua es que el gobierno, por medio de uno de sus ministerios, hay 4, el Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, se ocupa de reescribir toda la historia para que se corresponda con qué ideología tiene el partido. Entonces, el partido puede decir que ha inventado el avión, que ha inventado la bombilla, el partido. Y todos aquellos datos históricos, los archivos históricos, tienen que condecirse con esta intención ideológica, digamos, ¿no? Con la intención del gobierno. Entonces, desde el Ministerio de la Verdad surge esta necesidad de reescribir la historia, de reescribir los hechos y también de reescribir la literatura y limitar el lenguaje. Esta charla con Sime de la que les hablaba es muy sintomática, es muy importante, porque Sime lo ve a Winston preocupado y demás, y empieza a charlar con él, y le dice que la neolengua, él está completamente convencido de que la neolengua es una herramienta válida, porque hay que controlar a la masa amplia de población mediante la reducción del lenguaje y mediante la reducción de la literatura también, ¿no? Cuando habla de grandes obras literarias reducidas, simplificadas, para que sea de fácil consumo y que no invite a la reflexión. Esto es un tema con el cual me quiero quedar un cachito, porque es el lenguaje y la literatura la que pueden
la que permiten, las dos dan herramientas a la persona para problematizar su entorno y para criticar y crear en medio de su entorno. Bueno, entonces la neolengua es esta lengua que maneja el gobierno y que impone sobre la sociedad y que constantemente va actualizando por medio de diccionarios que paradójicamente y para gusto del régimen dentro de la novela se van volviendo cada vez más delgados, que borran las palabras para que la gente precisamente no pueda utilizarlas para pensar. Ese es el propósito de la neolengua. Bueno, teniendo eso en mente, ¿no? La neolengua, el lenguaje, la reducción del lenguaje, la reducción de la literatura, vamos a pasar al siguiente tema, que es el otro texto de Orwell, que tiene que ver con política y el idioma inglés. Aquí Antes de pasar al siguiente tema, sí, una pregunta. claro, claro. Estamos pasando al siguiente tema, hemos ya dejado, pero estamos dejando ahí como un pilar la novela, 1984. ¿Qué tan importante es para un niño de primaria leer 1984? Para un niño de primaria, Para un adolescente también, o joven. ya. Yo creo que para toda persona es importante en tanto que te dibuja a qué extremos tendría que llegar el poder, la autoridad, el gobierno, a qué extremos tendría que llegar para someter al individuo o someter a la persona o su libertad, para cortar las libertades del individuo. Entonces, medio que te da una idea clara de cuáles son los extremos a los que se debería llegar y en el camino te das cuenta que estas ciertas señales que son importantes reconocer para que se te esté coartando cierta libertad, ¿no? Entonces, yo resumiendo diría que te ayuda a darte cuenta de las señales que pueden, señales de que te están poco a poco coartando una libertad, ¿no? La libertad expresiva, la libertad de pensamiento, de expresión y etcétera. Miguel, una consulta más. Por ejemplo, tú hablabas del tema de si se reducen las palabras, entonces es como que van coartando y te van cerrando esta idea, este pensamiento. ¿Cómo Claro. podrían hacer o sea, cómo podríamos hacer nosotros para ampliar esto, para poder seguir aprendiendo palabras, seguir enfrentándonos al lenguaje? Eso esa frase que has empleado ahorita, enfrentarse al lenguaje, me parece extraordinaria y de eso se trata. Si hasta ahora, hasta donde hemos llegado, me preguntas eso, yo te diría, pues, retomando el tema anterior del ensayo de Orwell, es escribiendo, ¿no? Escribiendo y motivándose a escribir, pensando por qué uno escribe. Si me preguntas hasta el momento, te respondo con el punto número 1, pero precisamente ese es el tema que quisiera desarrollar también. Ok. Bueno, vamos con una pregunta de los comentarios que hay y ya luego pasamos a la siguiente lección, porque Claro, claro. ir avanzando. Nos preguntan, ¿cómo podríamos entonces prevenirnos de un reduccionismo de las ideas? Creo que está un poco relacionada con la pregunta que te hice yo. Sí, un poquito, sí. ¿Qué les parece si paso rápidamente este tema sobre el segundo ensayo y luego me adentro a cuál podría ser la posibilidad de explotar, digamos, el lenguaje y ampliar la realidad por medio del lenguaje? Claro que sí. Excelente. Continuamos, pues. Ya, ok. ¿Necesitas tus diapositivas? Me avisas. Ya, ok. Ya hemos hablado de 1984, ahora quisiera hablar rápidamente de este segundo texto de Orwell. Sí, me concentraré en eso. Ya.
El segundo texto de Orwell es igual, obviamente, como les digo, Orwell está sumamente comprometido con la política, ¿no? Entonces, este otro ensayo, Política y el idioma inglés, es igual, está igualmente orientado a esa parte, a esa dirección, pero contiene unos tips muy interesantes, ¿no? Para empezar, identifica cuatro problemáticas del lenguaje. Y yo se los aconsejo mucho este texto, porque tiene ya todo punteado y puedes realmente atender a estos de manera mucho más concentrada a cada uno de estos puntos, ¿no? A ver, vamos a ir acelerando las cosas. Son 4 puntos que él problematiza sobre el uso del lenguaje, ¿no? Y estos 4 puntos igual se pueden desglosar bastante. Igualmente, en ese texto tiene lo que son preguntas que uno se podría hacer para revisar y cuestionar lo escrito y reglas para escribir mejor. Reglas que hasta ahora se aplican en el mundo angloparlante, más que nada, pero también han llegado a definir bastante la escritura en español, ¿no? Como cosas mucho más técnicas como el uso de la voz activa en vez de la pasiva y cosas ahí que están bien explicadas, bien detalladas y que también pueden ser objeto de una investigación personal, ¿no? Una vez que se lea el texto. Bueno, ese sería el otro ensayo que propone Orwell, en donde da estos lugares comunes, da estas pautas que problematizan el lenguaje a su parecer, da estas preguntas que se puede hacer uno para ver, para revisar lo que está escribiendo y da reglas para escribir mejor. Bueno, luego lo que me interesaba más que nada, donde quería llegar y aquí donde debemos ahondar más, yo creo, es en la ampliación de la realidad por medio de la palabra. Y aquí voy a traer a colación, ya ahorita se lo paso, a esta filósofa inglesa que estoy ahorita, que es Miranda Fricker, no sé si la tienen, de todos modos se las pongo ahí. Miranda Fricker en este texto, trata mucho, es un texto sumamente interesante, igual tendría que enfocarles el texto, que es injusticia epistémica. A ver, puede parecer un término un poquito incluso rebuscado, pero es que epistémico está relacionado al conocimiento y una injusticia epistémica es aquella que se ejerce sobre la obtención o la aportación de conocimiento. Esta es su tesis fundamental en ese libro, ¿no? ¿Qué es lo que hace ahí? Les comento. Ok, cuando hablamos de la neolengua y términos como democracia, autoritarismo, hay ciertos presupuestos, es decir, hay ciertas ideas detrás de esas palabras, ¿no? Y precisamente problematizar esas ideas o esas palabras como democracia, como fascismo, como y un sinnúmero más de palabras que son bastante problemáticas en el lenguaje, es una manera de ampliar el conocimiento. La relación entre las palabras y el conocimiento, es decir, las palabras y el conocimiento, la generación de conocimiento, es lo que hace al lenguaje tan crucial y a los diccionarios de neolengua tan siniestros. Como que si te están reduciendo las palabras con las que puedes entrar en juego en el diálogo que es la sociedad, están pues haciendo lo que esta autora denomina injusticia. Injusticia testimonial, injusticia hermenéutica. Estos son unos términos un tanto problemáticos, ahorita habría que definirlos con mucho más detalle, pero veo que se nos está acabando el tiempo, así que voy a galopar un tantito más rápido y veloz al respecto. Bueno, vamos a ir precisamente a los ejemplos, ¿ya?
Si limitar las palabras con las que puedes pensar era el objetivo del Ministerio de la Verdad que servía a ese gobierno totalitario, ahora nos encontramos ante la realidad de que esto se da en el día a día, se puede dar en el día a día fácilmente. Lo vamos a ilustrar con un par de ejemplos. Vamos a dejar en claro antes que la epistemología, epistemología es el estudio del conocimiento, ¿ya? Y vamos a pasar de lleno a lo que nos propone esta autora, que es Miranda Fricker, con injusticia epistémica. Miranda Fricker propone acá dos tipos de injusticia, ¿ya? Y nos vamos a imaginar una fuente a la cual podemos aportar y de la cual podemos sacar cosas, extraer, es decir, podemos aportar y tan igual podemos beneficiarnos del conocimiento que hay en esa fuente. Ok, vamos a hablar primero de la injusticia testimonial, ya. Lo que Miranda Fricker, a lo que Miranda Fricker quiere llegar con este libro es a exponer ciertas actitudes que hay entre las personas en cuanto a compartir el conocimiento que tienen. Da un ejemplo. Vamos a citar el ejemplo que es de otra novela, que es Matar a un ruiseñor. ¿Ya? Dentro de esa novela hay un hombre negro acusado, que es Tom Robinson, y que testifica que él es inocente del cargo del cual se le acusa. Sin embargo, el jurado no cree, no cree en lo que dice este hombre, ¿no? Y termina condenándolo. Más allá de las pruebas que aporta Tom Robinson, el acusado, es decir, los jurados no están dispuestos a creerle. Aquí hay lo que se conoce como una injusticia testimonial, es decir, no se permite a la persona aportar conocimiento a esta fuente de la que hablábamos, ¿no? Para que se tome una decisión más justa, sino que simplemente no le creen. Y puede estar aportando pruebas, pero estas pruebas no son del todo aceptables. Se pide la barra de esta evidencia se sube porque no le creen al hombre negro porque están trabajando por medio de prejuicios. ¿Ya? No sé si me estoy pasando el tiempo, me está poniendo un poquito nervioso eso. No te preocupes. No te preocupes. Podemos continuar. Si necesitas unos minutos más extendiendo la clase para que podamos entender, estaría buenísimo. Ya. Ok. Bueno, entonces explora este concepto, ¿no? De la injusticia en cuanto uno puede aportar y en cuanto uno puede sacar de esa fuente de conocimiento. Para el primer caso, la injusticia testimonial de quien está aportando a esta fuente, ya les di un ejemplo que es Tom Robinson, no se le permite, no se le cree, se cuestiona mucho lo que dice, pero por un prejuicio del jurado, que circunstancialmente es blanco, ¿no? Y esto dentro de una novela que pertenece a otras realidades que hemos estado viendo por medio de las noticias últimamente, Estados Unidos, ¿no? Esta injusticia testimonial igualmente se puede producir acá, ¿no? En nuestro alrededor. Bueno, luego pasa a otro tipo de injusticia, pasa a explicar qué es la injusticia hermenéutica, no permitir que se saque conocimiento de ello, ¿no? Y ahí pone otro ejemplo paradigmático, creo yo, ¿no? De cuando una mujer, Carmita Wood, que es un caso muy conocido, otra vez en Estados Unidos,
Estas son referencias mucho más del lado del mundo anglosajón. La autora es inglesa, ¿no? Carmita Wood es una mujer que sufre, en ese entonces no tenían palabra para esto, pero sufre acoso sexual por parte de su jefe, ¿no? Un tal señor McDaniels. Y esta chica sufre tanto, pasa por tantas cosas que son muy difíciles, pero que no entiende, que no llega a entender qué es lo que le está molestando de manera clara y no lo puede nombrar rápidamente, que termina renunciando a su trabajo y luego acude a una abogada que es Lynn Parley, una, una mujer que, viendo el caso de Carmita Wood, que ha sido constantemente acosada en su trabajo, al punto de tener que dejarlo, se da cuenta de que este caso es muy parecido al de otras mujeres. Y a partir de escuchar a esta chica, Carmita Wood, puede llegar a presentarse a partir de escuchar a esta chica y escuchar otros testimonios de otras chicas que habían sufrido circunstancias similares, puede presentarse ante la Comisión de Derechos Humanos de las Mujeres y el Trabajo en Nueva York y hablar sobre la experiencia de estas chicas y acuñar luego la expresión acoso sexual, por primera vez a mediados de los 70. Esto te ejemplifica el hecho de que para que todos podamos gozar de un término que designe una realidad, pues las personas tienen que ir aportando, tienen que ir, es decir, tienen que ir ampliando esta fuente, enriqueciendo esta fuente con sus experiencias personales, para que luego, dentro de la sociedad, dentro del grupo de personas que es la sociedad, podamos contar con el término y denominar ciertas realidades, ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertos sentimientos, etc. Estas son, de manera muy rápida, explicadas estas dos injusticias que identifica Miranda Fricker, ¿no? La injusticia testimonial, en cuanto no te dejan aportar el conocimiento, quizá por razones de prejuicio, y la injusticia hermenéutica, donde no te permiten extraer el conocimiento de esa fuente. Luego, ese es un primer vistazo a lo que hace el lenguaje y al poder de la palabra para ampliar la realidad. Ese es un enfoque, ¿no? Primero, luego podemos pasar a lo que es Wittgenstein, que es un autor, otro ensayo de tenor más filosófico, que habla precisamente sobre el lenguaje, cómo el lenguaje crea imágenes y cómo uno toma el lenguaje como una herramienta para jugar, digámosle, para involucrarnos en distintos tipos de juego. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Sí, yo creo que ahí hay una consulta que yo tengo. Creo que es importante la parte en la que tú decías que hay que relacionarnos tanto con el lenguaje y darle esa importancia, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo nosotros podríamos darle importancia? ¿Podría ser a raíz de darle el valor de uso a un diccionario o tratar de escribir bien o tal vez de tratar de seguir las normas, ¿no? Porque tenemos un diccionario de la lengua española quienes nos dicen cómo escribir. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para de la manera más correcta poder seguir y hacer que esto prevalezca? Te respondo con, quizá uno de los mayores espejismos es necesariamente volcarse a un diccionario. ¿Por qué? Porque el diccionario no siempre acoge todas las palabras que nos ayudan a expresar nuestra realidad. Y esto ha sido siempre un dilema fuerte, fortísimo entre las personas y la RAE, ¿no?
Y eso te puedes dar cuenta en sus cuentas de Twitter, ¿no? Todo el mundo le anda dando la pelea a Riot para que incorpore nuevos términos que para ellos son importantes. En Colombia, en Perú, en Bolivia. Entonces, yo creo que el enfoque a un diccionario tiene que ser crítico también. El diccionario obviamente es fruto del trabajo admirable y sumamente exhaustivo de estos académicos de la lengua. Pero también el lenguaje pues está vivo y no está completamente petrificado, paralizado en el diccionario, sino que se movilizan las palabras, el significado de las palabras se moviliza a tal punto, y esto también debe criticarse, a tal punto que esta amplia cantidad de voces que opinan sobre una palabra puede llegar a distorsionarla. Un caso simple, el de la democracia, ¿no? Entonces, quizá el acercarse a un diccionario sea un primer paso para nutrirse de esta definición que es supuestamente colectiva, pactada colectivamente, que todos ven esta definición básica y dicen, sí, creo que democracia básicamente es esto, 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 esto. Pero a partir de esa definición que te la puede proporcionar el diccionario, añadir, problematizar, ver qué ideas están escondidas detrás de ciertos supuestos, de ciertos presupuestos. Miguel, en este marco de que dices que el lenguaje está en constante movimiento y es vivo, tenemos una pregunta que me parece muy interesante ahorita en las redes sociales que dice, ¿qué opinas de los cambios en el lenguaje fruto del uso de las redes sociales y la tecnología? ¿Tú crees que, por ejemplo, el uso de las plataformas aportan un crecimiento del lenguaje o caso contrario disminuyen el enriquecimiento del mismo? Yo creo que en cuanto, y aquí hay que ver otras realidades del lenguaje, ¿no? Yo creo que, digamos, alguien opina sobre algún tema de coyuntura, en el cual está incluido el uso en cuya opinión está incluida el uso del término democracia, del término fascismo. Ahí te das cuenta que hay definiciones muy, muy poco precisas, muy poco problematizadas, a las que habrá que dar el valor que se merezcan, ¿no? Y cada quien verá si le tira bola a uno, si le tira bola a otro. Pero más allá de eso, hay mucha intencionalidad en los lenguajes que se manejan en las redes sociales, perdón, en los comentarios que se manejan en las redes sociales. Es bueno que la gente se exprese, es necesario, porque las personas tienen que saber qué es lo que opina la otra persona, qué es lo que opina el otro que vive pues tan cerca suyo, ¿no? Entonces, me parece que es un enriquecimiento, vamos a usar la palabrita que estaríamos aprendiendo hoy día, epistémico, ¿no? En cuanto conoces, en cuanto sabes qué es lo que está pensando la otra persona, estás enriqueciendo tu punto de vista con el de otro. Ahora hay que ver cuáles son las fuentes con las que uno quiere enriquecer su propio saber. Exactamente. Y bueno, continuamos, Miguel. Ya, Tenemos todo un tiempo, así que podemos ¿sí? continuar. Ya, Sí, sí, sí. ok. Bueno, espero que esto de Miranda Fricker es un tema sumamente interesante en el que se puede indagar mucho de Miranda Fricker y da mucha tela que cortar, digamos, ¿no? Vamos a pasar a Wittgenstein, que Wittgenstein es un filósofo austriaco que habla justamente del lenguaje. Ha presentado 2 libros, uno ha sido el Tractatus Logico-Philosophicus en 1921, en el cual ha postulado, en el cual trabajaba más que nada con la función del lenguaje. ¿Qué hacemos con el lenguaje? Con el lenguaje podemos crear imágenes. Nos hacemos como cuadros, ¿no? Por medio de una oración yo te puedo hacer pensar en una palmera en la playa, o
en la costa de la playa, o ser más específico y demás, ¿no? Pero te estoy dando un cuadro, una imagen. Entonces, Wittgenstein iba por ahí. Trabajaba el lenguaje como esta generadora de imágenes y nos problematizaba a los usuarios del lenguaje como ineficientes en la creación de imágenes, en el sentido de que posiblemente no somos tan buenos para crear una imagen lo suficientemente clara y precisa de qué estamos viendo, sintiendo, pensando. A los usuarios los criticaba, pero también a los receptores u oyentes, ¿no? En cuanto que, en tanto que ellos reciben un tipo de información, pero también sobre el tipo de información sacan de su propio costal, ¿no? Y aportan información que no estaba en el mensaje en primera instancia, ¿no? Típico caso de las personas que entienden más de lo que hemos querido decir. Y estos son los típicos, estos son los malentendidos a los que presta atención este filósofo austriaco que es Wittgenstein, de que no llegamos a entendernos bien porque por una parte no generamos imágenes precisas y por otra parte no somos muy buenos recibiendo esas imágenes. Perdón, recibiendo esas imágenes y más aún sobreinterpretando esas imágenes. Ese es, digamos, muy someramente un resumen de lo que de lo que da a entender en Tractatus Logico Philosophicus. Hay otro libro que unos 8 años después, 1929, publica. Y aquí entra de lleno en el juego del lenguaje, ¿no? Él entiende el lenguaje como esta instancia en la cual uno se inmerge, uno hace esta inmersión, uno se inmerge y en la que está jugando con el interlocutor. Entonces uno utiliza ciertas oraciones, ciertos enunciados para dar a entender no lo que significan las palabras en sí, sino su intención dentro de un patrón de intención. Es decir, estos juegos él más o menos los denomina patrones de intención, ¿no? Pero digámosle juegos. Juegos como, si tú me dices, no te preocupes, todo va a salir bien, él postula el hecho de que la persona que te esté diciendo esto puede que no esté queriendo entrar en el juego de una predicción racional a partir de los hechos disponibles de qué va a pasar, sino te está tratando de tranquilizar, ¿no? Es un intento, y ahí ve el lenguaje, más que como un instrumento para predecir qué va a pasar en el futuro, en este caso, ¿no? En esta oración que te he dado, más que un instrumento de predicción, te está proponiendo un instrumento de consuelo y protección, en el sentido de que no va a pasar nada, todo va a salir bien. No sabe el uno ni el otro si va a salir bien. No lo puede deducir a partir de los hechos disponibles, ¿no? Si no, se volverían los dos locos. Si no, le está diciendo, tranquilízate, va a estar bien, va a estar bien. Y ahí puede surgir un malentendido, el otro lo puede entender como otra cosa, ¿no? Y puede responder de otra manera. Así da ejemplos y así entiende estos patrones de intención. Otro ejemplo podría ser, no me ayudas, ¿no? Cuando alguien dice, nunca me ayudas o nunca ayudas en la casa. Tal vez no está queriendo involucrarse en un juego de citar los hechos, ¿no? De que, mira, no haces esto, ni haces aquello, ni haces el otro, etcétera, sino está utilizando estas palabras para dar a entender que tiene que ser más otra vez, digamos, ¿no? No está queriendo citar los hechos, sino está queriendo darte a entender que tienes que ayudar más, que tienes que comprometerte más, ¿no? Son esos usos del lenguaje que se pueden
que se deben entender siempre de estos patrones de intención. Y aquí hace pues, lanza, crea muchos puentes con otras maneras de pensar el lenguaje, pero nos interesa esto, ¿no? Ahorita estamos viendo Wittgenstein en Investigaciones Filosóficas, el segundo libro que sacó después, donde el lenguaje no necesariamente ya está trabajando como una especie de máquina para atrapar los hechos, sino que se involucra en cuestiones afectivas, ¿no? Donde tienes que reasegurar a alguien su tranquilidad, etcétera. Ahí es donde nos podemos perder en el juego del lenguaje, entendernos mal, ¿no? La comprensión puede ir la comprensión se puede ir al bombo, como quien dice, y precisamente ahí es donde otra vez vamos a tomar el tema de la neolengua y las obras literarias. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Estamos ya en los últimos minutos, Miguel, Claro. y creo que vamos a ir ya a las preguntas, a estas Sí. preguntas que recogen todo lo que hemos avanzado. Claro. Hemos visto esto de que existe el tema de la hermenéutica, de la injusticia hermenéutica, ¿verdad? Sí. ¿Existen casos en Bolivia? ¿Qué ha pasado esto? ¿Existe algún ejemplo claro de algo que sucedió en Bolivia de injusticia hermenéutica? Donde a alguien no se le permitió, digamos, no extraer información. Yo creo que puntualmente no lo podría decir, si no te podría señalar puntualmente, mira, ahí ha pasado una injusticia hermenéutica. Me podría imaginar casos, pero vamos a hacer una abstracción, es decir, eso pasa todo el tiempo. Y no quiero tomar una postura política acá porque no es el lugar, pero si el gobierno limita la cantidad de datos a los que puedes acceder, ya está ejerciéndose una justicia hermenéutica. Si alguien ya te limita los datos a los que puedes acceder, ya se está haciendo una injusticia hermenéutica. Okay. Miguel, otra pregunta al control. Hablabas un poco sobre el lenguaje como tal y de cómo tratar de dosificarlo y controlarlo, ¿no? Hay una pregunta que nos dice, claro. ¿cómo hacer las clases de lenguaje entonces para evitar el control, el poder sobre el pensamiento? Bueno, esto se realiza mediante una apertura al diálogo y también mediante una invitación al diálogo. Es decir, ¿no? Sino una actitud de abrir ciertos conceptos, de problematizar ciertos conceptos, es ya una apertura al aporte de otras personas, y al diálogo. ¿Cómo no podemos llegar a restringir? Es decir, estas son preguntas sumamente difíciles, obviamente, ¿no? Porque si yo no quiero restringir lo que el otro dice, podría tratar de no influenciar lo que dice, pero eso es sumamente difícil. Al final de cuentas, cuando un diálogo se establece, pregunta y respuesta, digamos, o proposición y contraproposición, tienen una relación marcadísima. Yo digo algo, tú dices otra cosa, pero vos dices la otra cosa a partir de lo que yo he dicho. Entonces, una actitud bastante crítica sería abrir los conceptos. ¿De qué estamos hablando? De democracia. Ok, entonces tratemos de definir democracia, pero el problema es que las personas no están muy dispuestas a abrir estos conceptos, ¿no? Porque la apertura de estos conceptos va a problematizar mucho su mundo. Entonces, en 1984, cuando Winston dice que los proles, ¿no? Que como se denomina en la novela esta sección, los proles son libres, nosotros estamos muertos, está dando a entender que, de cierto modo, a veces esa cerrada ignorancia es libertad, como diría el Ministerio de la Verdad dentro de la novela. ¿No? A veces esa cerrada comprensión de la realidad
Si la problematizas, que es muy difícil, tal vez ni te lo acepten, vas a empezar a generar más conocimiento. De ahí que el diálogo tiene que ser crítico con respecto a lo que uno dice y a lo que el otro dice. Miguel, hemos quedado que 1984 se publica a finales de la década de 1940. Sí. Y ahí decimos que el género es una literatura distópica, ¿no es cierto? Y Sí. hemos visto que la distopía también tiene un sentido de futuro, o sea, un futuro que no queremos, que va a estar mal. Viendo el contexto de ahora, viendo el contexto de la palabra control, la Sí. palabra, la distorsión del conocimiento, etcétera, 1984 sigue siendo una literatura distópica o, o es menos futurista, se considera quizá más actual a nuestra realidad. Pues yo al respecto te respondería con, tienes que conocer el final de la novela, que es, eso es lo distópico. Porque, como te dije, como les dije, estas señales que se reproducen a lo largo de la novela son señales para problematizar el presente, ¿no? Es decir, lo más distópico, lo que no puedo, digamos, corroborar en mi experiencia personal, es que pase lo que ha pasado al final de la novela, que es bien fuerte, ¿no? Sin embargo, las señales se dan y por eso se pueden hacer relaciones con 1984 en todas las épocas. En la nuestra, hoy día, hace un año y quizá de aquí a un año. Por eso es una herramienta de conocimiento y eso es a lo que con lo que quería terminar. El lenguaje y la literatura, esto también lo dice Wittgenstein, no me lo invento yo, es una herramienta pública porque todos, mediante estos aportes, mediante esta aportación a la fuente, contribuimos a la realidad, ¿no? Y esta realidad es pues no sé, me he perdido, perdón. Estabas en lo del aporte. Todos contribuimos a la realidad. Sí. Claro, es decir, todos contribuimos a la realidad, ¿no? Mediante el lenguaje, mediante estos aportes a la fuente común, por medio del lenguaje, ¿no? ¿Por qué dice pero Wittgenstein que el lenguaje es una herramienta pública de conocimiento privado? Él lo pone en esos términos, ¿no? Público-privado. Es porque nosotros utilizamos un lenguaje expresar nuestra área de nuestros sentimientos, varias cosas, digamos, ¿no? En un sentido muy amplio, que, que son parte de nuestra vida. No, a ver, él pone un ejemplo, ¿no? Podemos caer presos de una especie de confusión y preocupación. Bueno, estoy preocupado, estoy confundido. Nuestra habilidad de conocer esta área privada de experiencia, que es estar preocupado, es estar confundido, se ve enormemente mejorada si conocemos una palabra que designe esto y que viene nutriéndose hace ya bastante, que es la angustia. Puedes estar angustiado, ¿no? Es una palabra que la ha enriquecido mucha gente y se pueden nombrar varios, tal vez Kierkegaard en el siglo XIX, y es una palabra que se ha nutrido de estos sentidos y que nos ayuda a expresar esa área elusiva de nuestra experiencia personal. Entonces, el lenguaje, en cuanto nombra áreas elusivas de nuestra experiencia, es una herramienta pública que se ha nutrido antes de que nazcamos de sentidos que se han ido trabajando, pero que nos ayudan a nosotros a expresarnos. De ahí también llega a colación el hecho de que la literatura es sumamente importante. Es decir, las fuentes a las que accedemos, otra vez la imagen de las fuentes a las que accedamos son importantes a la hora de
enriquecer nuestro vocabulario para expresarnos, digámoslo de manera simple, ¿no? Es decir, la literatura a la que accedamos, el lenguaje al que tengamos acceso, ya sea literatura, ya sea hablar con la abuela, lenguajes orales, es decisivo para poder crearnos personalmente, para poder expresarnos uno hacia nosotros, para poder entendernos nosotros y también para poder entender al resto de las personas. ¿En qué se plantea este cambio de conocimiento junto con la llegada o quizá la alternativa del lenguaje inclusivo? Ah, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, pues es bueno, yo lo percibo rápidamente como una posición política. No, porque puedes hacer uso del lenguaje inclusivo en cuanto molesta a las personas. Dudo que de aquí a poco tiempo lo vaya a aceptar la RAE, pero la intención está ahí. La intención es molestar, es decir, es molestar, ¿no? A personas que no les guste esto, ya es un hecho del lenguaje y tiene muchas implicaciones. Pero, bueno, eso diría con respecto al lenguaje inclusivo. ¿Qué aporta el lenguaje inclusivo en términos de significado? Pues es una pregunta que solitos nos podemos responder, ¿no? Y ya se enarboló bastantes veces esto, es que utilizamos la E en contraposición con la O y la A para significar un neutro. ¿Por qué? Por el patriarcado, por este sistema que denuncian las feministas. Ese es el significado que te aporta. La actitud, su uso es una actitud política. No sé si he respondido a esa última pregunta claramente. Sí, claro que sí. Bueno, Miguel, yo creo que todavía hay un montón de preguntas. Por ejemplo, una de las que yo tengo es en esta parte de, tú hablabas y decías que tenemos que dialogar, tenemos que hablar de todos los temas para ir abriendo y dando apertura a más conocimiento. ¿Qué pasa con la sociedad conservadora, que evita hablar de algunos temas, incluso dentro de la familia, ¿no? Hay temas tabú que no se tocan. Wow, es eso precisamente a lo que se conectaba Miranda Fricker. Perdón, Fricker. Eh, esta clase de temas, digamos, volviendo al ejemplo que dio Miranda Fricker, es el tema del acoso sexual no se compartía, no se charlaba de ello, lo cual imposibilitaba que la persona que lo tenía, ese conocimiento que surgía a partir de experiencias muy poco placenteras, no podía compartirlo con las otras personas. Entonces se quedaba relegado y excluido de esta fuente. Entonces, si no se charlan ciertas cosas en la mesa, es porque precisamente incomodan, ¿no? Y es porque precisamente mediante, esa, mediante el incomodar pueden rehacer pueden rehacer el marco en el cual nos conducimos como personas, es decir, problematizar siempre hablar de lo que nos problematiza es importante para crecer, ¿no? Si hay algún miedo de alguna persona de hablar algo, pues es porque hay problemas, ¿no? Para abrirse al diálogo. Y eso tal vez pueda responder a una ansia de mantener el poder, digamos, ¿no? O de mantener, cuando mínimo, un status quo. Entonces, la no apertura lleva a mantener el status quo. La apertura puede dinamizar el status quo, es decir, el estado de las cosas como son, ¿no?
Y el hablar y todos estos problemas que surgen mediante las discusiones y mediante cosas que me da el gusto de charlar con mi familia, dinamizan la relación de la familia. Bueno, Bueno, creo que, bueno, Katy, bueno. ¿Cómo es, Katy? ¿Tienes alguna otra pregunta, Katy? no, le quería agradecer por la respuesta, porque obviamente esto del lenguaje es un tema que no solamente o sea, nos va a nutrir a nosotros como estudiantes o como jóvenes, sino que también esto va dirigido hacia los papás, a las autoridades de nuestros países, a los estudiantes que recién están iniciando también, porque ellos se tienen que adentrar en este mundo del lenguaje, ¿no? Y tienen que ir aprendiendo poco a poco ciertas cosas. Muchas gracias, Miguel, de verdad, por responder nuestras preguntas y poder ayudarnos a entender mucho más de lo que es este mundo del lenguaje. Encantado. Yo sé que por las limitaciones del tiempo, pues en algún momento me he apurado y pues algunas cosas no las he llegado a explicar del modo en que me hubiera gustado, pero ya que estamos finalizando, les voy a dejar así de recuerdo estas dos palabras con las que a veces trabajábamos con los alumnos para justamente ampliar y problematizar los significados y darles nombre a esas experiencias extrañas. Yo no sé cómo les puedo compartir dos palabras por texto o por imagen, pero una es Mamila Pinatapai, que es una palabra de una tribu de los Yámanas en Tierra de Fuego de Argentina, en Argentina, y la otra es una palabra aymara que precisamente trae a colación todo este tema de la necesidad de utilizar la palabra, de comunicarse, que es bien difícil de pronunciar y por eso quisiera en algún momento compartírselas por imagen, creo. Sí, yo creo que nos puedes pasar la imagen y lo podemos poner en los comentarios para Claro. que todas las personas que Sí, vean sería el una video posterior a la transmisión también tengan estas imágenes en los comentarios. Ok, ok. Una imagen concreta no hay de esa palabra en Aymara, pero ya es una palabra que mucho, cada vez más se va conociendo. Y bueno, Juan de Dios Yapita, que falleció hace no muchos días, comentaba precisamente esta palabra y su importancia y realmente realzaba su belleza y su estructura, la equiparaba a una edificación arquitectónica, esta palabra aymara, y es bien interesante, es sumamente interesante, y da a pensar mucho sobre la posibilidad de las lenguas indígenas como la aymara para crear mundo, para crear realidad mediante la palabra. Ok. José, ¿tienes algo más que No, decir? pues para ya concluir con todo, agradecer mucho a Miguel por su conocimiento y además por esta invitación tan interesante al estudio del lenguaje, a la complejidad del lenguaje, ¿no? Y también a partir de la obra de Orwell, que me ha parecido también una relación casi perfecta, que yo creo que muchos pueden utilizar para ya comenzar a entrar, a ingresar en esta, de una forma práctica al estudio del lenguaje y saber que no solo son simples palabras, no solo es simple comunicación y listo, sino que el lenguaje crea conocimiento, que el lenguaje forma instituciones culturales, sociales y que todo eso puede ayudarnos a todos nosotros a realmente tener lo que tú decías tanto, Miguel, esa palabra, ¿no? Sentido crítico. Así que muchas gracias por esta invitación al estudio del lenguaje. Encantado yo. Bueno, agradecemos también a todas las personas que se han conectado esta tarde, que han estado junto a nosotros y junto a Miguel Aramayo, que es docente de lenguaje, quien nos ha estado dando esta clase y nos ha estado explicando tan profundo la importancia del lenguaje y de las palabras, ¿no? Y es algo que nosotros utilizamos todos los días porque chateamos, hablamos, así que es importante siempre recordar que el lenguaje es lo más importante del día a día. Muchas gracias, José. Qué linda tarde.
Ha sido una linda tarde, Katy. Igualmente, muy linda, muy provechosa para todos, yo creo. Exactamente. Bueno, cuando ya son las 5:19, acabamos la clase del día de hoy, pero no se olviden, mañana tenemos un Pica Live también a las 5:30. Y bueno, ahí nos vemos, ¿no, José? Claro que sí, y además no se olviden de que ya nomás en menos de una hora, quizá un poco más de una hora, comienza Pica por ATV, tenemos todas nuestras notas, mucho más contenido, así que ahí estamos siempre juntos en la pantalla del televisor, ahí nos vemos. Muchas gracias a todos, que tengan linda tarde. Chao, Miguel, muchas gracias. Chao, todo un gusto. Gracias a ustedes. Cuídense, adiós.